Hola, muy buenas tardes. Perdón que les esté distrayendo en sus fotografías. El día de hoy me dirijo con ustedes con muchísimo respeto. Insisto, perdón por distraerles en sus fotografías y sus saludos. No sé si ustedes sepan, pero vivimos en un país en donde la probabilidad de que se resuelva un asunto es del 1%. Tenemos una impunidad del 99%. De ese 1% todavía echen en las cuentas de las carpetas que son de ámbito local y de ámbito federal. Si bien una reforma de justicia es necesaria en este país, es necesario voltear a mirar a las fiscalías. Por ejemplo, tomando en consideración la necesidad de una inversión de infraestructura. Como les comentaba, hay fiscalías que no tienen ni siquiera un baño limpio. Ahorita, antes de pasar a esta intervención, pasé al sanitario y me di cuenta que tienen agua, que tienen papel. Una fiscalía local no lo tiene. Hola, muy buenas tardes. Perdón que les esté distrayendo en sus fotografías. El día de hoy me dirijo con ustedes con muchísimo respeto. Insisto, perdón por distraerles en sus fotografías y sus saludos. Saludo a todas las personas aquí presentes, legisladoras, abogadas, personas que se dedican al Poder Judicial, juzgadoras. También es una sorpresa para personas que venimos de sociedad civil ver que todo el mundo se conoce bastante bien, que se abrazan, que ya tienen comunicación, porque siempre tenemos que venir a romper un poco esto para hablarles de cosas que a lo mejor no les gustan mucho, que son los datos. Me da gusto que después de tantos foros estemos hablando de algo bien importante que son las fiscalías y procuración de justicia, tomando en consideración que las fiscalías y las policías son el primer punto de contacto de todas las personas en la cotidianidad. Cuando una persona es víctima de delito, su primer recurso es acudir a las fiscalías, puesto que es la Fiscalía y el Ministerio Público el que les da el primer punto de contacto de comunicación. Y es lamentable comentarles a todos ustedes que una persona puede tardar de 4 a 10 horas en denunciar un delito. Y es lamentable porque en muchas ocasiones estas instituciones de procuración de justicia no tienen baños limpios, baños que funcionen, dónde conectar teléfonos, no tienen ni siquiera papel para trabajar, tóner, internet. Y la discusión de la justicia no solamente se tiene que centrar al Poder Judicial. Si una carpeta de investigación no está bien integrada, no va a ir a un Poder Judicial. Segundo punto, y lo comentaba el diputado Monreal hace un momento en su intervención, la impunidad. La impunidad no solamente se refiere a la ausencia de sanción, sino también a todas las actividades tendientes a resolver un asunto. Las fiscalías tienen la responsabilidad de iniciar la carpeta de investigación, tomar la entrevista de la víctima, solicitar aspectos de investigación a sus policías, a sus peritos y a otras autoridades. ¿Cómo una fiscalía puede trabajar si no tiene tinta o papel para imprimir una carpeta de investigación? Otro punto importante que ha estado un poco de fuera en las discusiones en torno a la reforma al Poder Judicial es que solo el 5% de los casos en materia penal son de ámbito federal. Leslie, el 95%… si me permites un momento, sí. Le pido a la audiencia, por favor, que guardemos respeto para escuchar a nuestra persona ponente. Adelante, Leslie, por Gracias. favor. Solo el 5% de los asuntos en este país son de ámbito federal. El 95% es de ámbito local. Así que tenemos que voltear a mirar a las fiscalías locales y a los poderes judiciales locales. Insisto, no podemos hablar en una carpeta de investigación que vaya ante un juez de control si esa carpeta no está debidamente bien integrada. No sé si algunos de ustedes han visto la película de Hércules, es de mis películas favoritas de cuando era niña, y está esta escena muy mítica de Hades señalando el Olimpo. Así ha sido todos estos diálogos de justicia. Sociedad civil hemos estado diciendo a todos ustedes, volteen a mirar a las fiscalías, volteen a mirar al Poder Judicial local. Y es que, no sé si ustedes sepan, pero vivimos en un país en donde la probabilidad de que se resuelva un asunto es del 1%. Tenemos una impunidad del 99%. De ese 1% todavía echen en las cuentas de las carpetas que son de ámbito local y de ámbito federal. Si bien una reforma de justicia es necesaria en este país, es necesario voltear a mirar a las fiscalías. Por ejemplo, tomando en consideración la necesidad de una inversión de infraestructura. Como les comentaba, hay fiscalías que no tienen ni siquiera un baño limpio.
Ahorita, antes de pasar a esta intervención, pasé al sanitario y me di cuenta que tienen agua, que tienen papel. Una fiscalía local no lo tiene. Un incremento a su presupuesto, una distribución equitativa del presupuesto para mejorar las cargas de trabajo, una capacitación y profesionalización constante al personal, programación de capacitación continua. Tenemos operadores que son licenciados en Derecho, pero necesitamos que sepan atender a víctimas, que no las revictimicen, que no les nieguen el servicio, que no les nieguen las medidas de protección. Intercambio de experiencias. Hay muchas fiscalías en el país que no intercambian experiencias a menos de que tengan convenios de colaboración. Y eso es un aspecto de burocratización que limita el ejercicio de la Procuración de Justicia. Uso de tecnología avanzada. Solamente tenemos 2 instituciones de Procuración de Justicia en el país, que es Ciudad de México y Nuevo León, que supieron transformarse digitalmente en la pandemia. El resto de las fiscalías no lo hicieron. Y aún así, la única fiscalía que ha sido un completo tratamiento en la carpeta solo es una. Ciudad de México sigue obligando a las personas a que acudan a darle seguimiento a la carpeta de forma presencial. Y eso no toma en consideración las brechas digitales que mujeres en contextos de violencia o personas precarizadas viven. El tema de los protocolos. Vivimos en un tema constante de violencia de género y es más factible que las fiscalías no tengan protocolos para atender a grupos disidentes o personas LGBTQ+, o niñas y adolescentes. Así que dejo esta primera intervención para reiterarle que las fiscalías es importante que volteemos a mirar para poder hablar de justicia, porque una justicia no solo es justa, es permitir a las personas que puedan florecer. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí en este último foro para abordar un tema fundamental para la estabilidad y el progreso de nuestra nación, pues la justicia debe ser vista no solo como un derecho, sino también como un pilar sobre el que se edifica el respeto a la ley y la equidad de nuestra sociedad. Hace un momento que desayunábamos en un lugar histórico aquí, el senador Pedro Aces y yo comentábamos que este tema no estaba incluido y no está incluido en la iniciativa presidencial, pero era ineludible tratarlo. No puede haber, consejera, una modificación profunda al sistema de justicia sin la procuración y sin la seguridad pública. Tiene que estar acompañada de la procuración de justicia, el sistema de administración de justicia. Desde hace tiempo, el tema de la seguridad pública está en el centro del debate de nuestro país. Tenemos que aceptarlo en el ámbito social, porque la seguridad y la justicia han pasado a ser objeto de análisis, pero también de críticas constantes, lo cual es lógico si recordamos que la seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna por el gobierno. En primer lugar, considero que es importante subrayar el significado de procuración y administración de justicia y el impacto que tienen ambos rubros en un bien mayor para el país, que es la seguridad pública de México. La Procuración de Justicia, encargada de investigar, perseguir y sancionar los delitos en representación de la sociedad, incluye al Ministerio Público, las agencias de investigación, las fiscalías que gozan de autonomía, que deben de actuar con eficacia, profesionalismo, imparcialidad. Por otra parte, la Administración de Justicia abarca el proceso judicial en su conjunto, desde la presentación de los casos hasta la emisión de sentencias por parte de jueces y tribunales. La seguridad pública debe de ser concebida como un elemento que forma parte esencial del bienestar de una sociedad, ya que conlleva un Estado de Derecho,
que genera las condiciones que permitan al individuo realizar las actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo. Como función del Estado, la seguridad pública es el mecanismo idóneo para la realización de ese valor supremo del derecho, que es la seguridad en su concepción genérica. Así el Estado, por medio de la coordinación de actividades como la prevención, la persecución, la sanción, la salvaguarda de la integridad del derecho de las personas y de preservar las libertades y mantener el orden y la paz pública. Por otro lado, en nuestra Constitución, la ley fundamental, cuya supremacía está fuera de toda duda, expresamente se reconoce que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y que ésta se ejerce por medio de los poderes de la Unión y de los Estados en sus respectivas competencias. De esta manera, tanto en el orden federal como en los Estados, los integrantes de la Unión se encargan cada uno de ejercer los poderes propios de su respectiva naturaleza. Así, el Poder Judicial corresponde desarrollar la función jurisdiccional y, por lo tanto, está a cargo de la impartición de justicia. Y es correcto aquí, en donde la situación actual de México, debemos admitir, presenta desafíos significativos entre la procuración a la impartición de justicia y la seguridad pública. Debo ser contundente, para nosotros hay un déficit muy delicado en estos dos rubros, pues una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia que ha padecido nuestro país en las últimas décadas ha sido la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla, así como el distanciamiento cada vez más profundo que existe entre la sociedad mexicana con las autoridades judiciales que conocen y atienden sus conflictos en los juzgados de distrito, los tribunales de circuito y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ha restado credibilidad en la actuación y pérdida de la legitimidad en sus decisiones. Es decir, que la falta de confianza, la corrupción y la impunidad en las instituciones son problemas persistentes que afectan al sistema judicial. Sin embargo, esta propuesta de reformas nos permite, al menos a mí, ser optimista ante las lamentables situaciones que se presentan, ya que, entre otras cosas, se pretende que integren órganos de disciplina del Poder Judicial de la Federación y que estos sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y que sean sensibles a la problemática que aqueja a la ciudadanía para contar con un poder del Estado que constituya la verdad y la certeza jurídica abierta, transparente, participativa y con auténtica vocación del servicio público que abarque a todos los sectores sociales. Lo anterior no quiere decir que nuestro sistema de justicia se integra únicamente con el Poder Judicial, como es sabido. Los otros dos poderes tienen también responsabilidad del Estado en todo el sistema, ya que mediante el ejercicio de las funciones legislativas y ejecutivas que a cada uno le corresponden, o bien por medio de actos que la misma Constitución nos encomienda, desde el punto de vista material, estamos ejerciendo nuestra función de manera cabal. Es un momento clave, porque desde el Constituyente del 17 se estableció en el artículo 49 la división de poderes. Ahí se configuró el mecanismo o los mecanismos de control constitucional y legal, entre ellos asegurar la coordinación y la legalidad
principalmente en el equilibrio dentro de la definición de sus facultades. La intervención entre poderes ha sido cuestionada y distorsionada, especialmente en los últimos años, debido a la percepción de desequilibrio causado por la influencia excedida, desmedida del Poder Judicial en las funciones que le corresponden al Legislativo y al Ejecutivo. Este escenario subraya la necesidad de revisar y ajustar la organización y funcionamiento del Poder Judicial para garantizar un auténtico equilibrio y respeto entre los poderes de la Unión, asegurando transparencia y rendición de cuentas en la actuación de cada uno. Cabe mencionar que el Poder Judicial, particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha intervenido en una posición de abierta confrontación respecto de los otros dos poderes, suspendiendo la aplicación de leyes que a menudo excede sus competencias, creando un conflicto con los principios de supremacía constitucional, de intromisión a la división de poderes. Por eso es que estamos intentando los legisladores modificar y actuar para recuperar la auténtica división de poderes que nuestra Constitución prevé. También en materia de seguridad pública hay una agenda amplia. Estamos junto con el fiscal Hertz, fiscal general de la República, elaborando un proyecto en materia de procuración de justicia que no está contemplado en la iniciativa enviada por el presidente de la República, pero que contempla desde modificaciones al artículo 19 en materia de prisión preventiva hasta la relativa a la extinción de dominio, una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego, también sobre las desapariciones forzadas y el reclutamiento que en todos los estados ha generado consternación y preocupación a los ciudadanos. Reclutamiento forzado que normalmente se realiza a través del crimen organizado. Reformas a la Ley de Migración, reformas a la Ley General de Salud, donde se eleva a nivel reconocimiento las sustancias prohibidas denominadas fentanilo, o reformas a la Ley de Amparo, donde el Ministerio Público puede tener también el carácter de quejoso para efectos del juicio de amparo, o la Ley de la Delincuencia Organizada, o el Código Penal Federal en distintas vertientes, el Código Nacional de Procedimientos, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Es decir, es una propuesta de reforma profunda que estamos tratando de revisar y que es producto de una propuesta del Ministerio Público o Fiscal General de la República. Debo agradecer que hoy estamos platicando sobre eso y que no sabemos si podamos incluirlo en la próxima discusión sobre esta iniciativa, porque es un tema profundo, el de la procuración de justicia y la seguridad pública. A Sinaloa se le ha estigmatizado demasiado. Yo soy uno de los amantes de este estado y se ha arraigado mi cariño más con el gobernador Rocha, con el que tengo profunda amistad. Y cuando llegamos, Pedro Aces y yo, a veces llegamos con preocupación por los últimos acontecimientos. La verdad es que no es lo que se registran en los medios. Pregunté al de Seguridad Pública y me dice que en los últimos 3 o 4 días ni siquiera homicidios se han registrado. Eso habla bien de un gobierno que está funcionando y está trabajando, y de un gobernador que está atento a lo que pasa en su entidad federativa. Felicidades, gobernador. Muchas gracias.